De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Oh insensatos Gálatas, ¿quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contesten esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Tan insensatos son, ¿empezaron por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Han vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver, el que les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado la fe? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesita. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Por la lectura de este santo evangelio se me perdonen mis muchos pecados. Muy bien, mis hijos.
Démosle gracias al Señor que nos permite en este día, jueves, celebrar esta Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Y precisamente es ahí en donde se enfoca San Pablo hoy en la lectura, porque las preguntas están encaminadas a eso. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por observar la ley o lo recibieron por haber respondido a la fe? Y realmente nosotros recibimos la gracia, recibimos el Espíritu, es por responder a la fe. Si tú te acercas a un sacramento, por ejemplo, cuando los papás y los padrinos traen al niño a ser bautizado, esa acción de traerlo, de querer esa bendición, esa consagración para el niño, eso surge y nace de la fe, no nace de una obra de la ley. Porque si fuera una ley, entonces se caería, si no se hiciera, se caería en violación de la ley, ¿verdad? Y el bautismo no es una obligación, no es una acción de coerción a través de la ley. La ley te exige ¿qué? Sino que es una decisión personal. ¿De dónde nace esa decisión personal? Nace de la fe. A nadie se le obliga, por ejemplo, a venir a misa. A nadie se le obliga a comulgar. Se le sugiere y debe ser una decisión personal. ¿A partir de qué? De la fe. Si tú no tienes fe, pues los sacramentos no funcionan, ¿verdad? No funcionan. Si tú no tienes fe, pues para ti no vale nada el bautismo, ni la confirmación, ni la celebración de la Eucaristía. Si tú no tienes fe y no crees que Dios te hable a través de la palabra que se lee aquí, pues ¿quién te dice? Puedes pensar que ese libro es un libro por allá de, como dicen algunos, mitológico. Pero no es así. Nosotros realmente hemos recibido el Espíritu por la fe a la que hemos respondido. ¿Ya? Y es muy importante la fe entre nosotros y en nuestra vida. Porque realmente la fe, que es la certeza de lo que no se ve, la confianza en lo que se espera recibir de Dios, así lo define el capítulo 11, versículo 1 y 2, creo, más el primero de la carta a los Hebreos, la certeza de lo que no se ve y la confianza en lo que se espera, ¿verdad? Eso es la fe. La fe nace del corazón del ser humano que, abriendo los oídos a la predicación, acepta el mensaje, lo considera verdadero y hace una respuesta de fe. ¿Y cuál es la respuesta de fe? La vida según el Espíritu Santo, o el cumplimiento de la voluntad de Dios, que sería lo mismo. ¿Ya? Si no, no tiene sentido. Entonces, claro, los hermanos que no creen en los sacramentos, pues para ellos es fácil decir que el sacramento es un invento. Así esté en la palabra de Dios. Es lo que le decía el Señor. Nos dice el Señor en la parábola, ¿se acuerdan del pobre Lázaro y del rico Epulón? Al final, donde el rico, viendo ya la dificultad que tiene, ya estando él allá en el infierno, le dice: Padre Abraham,
entonces, pues como ya no puede mandar a Lázaro a que venga y me moje los labios con agua, pues mándelo allá a la casa donde mis hermanos y dígales que se porten bien, que cambien de vida para que no vengan a parar aquí donde yo estoy. Y Abraham le dice, no, que allá tienen a los profetas y a la ley, que le crean a ellos, porque ellos así les hable uno que se levantó de la muerte, así un muerto resucite y les hable, no van a creer. Y eso es cierto. Cuando la gente no tiene fe, eso le puede uno traer hasta el perro y el gato que le hable, hasta el más santo de los santos, y no creemos. Le encontramos siempre la forma de explicarlo humanamente y ahí nos quedamos. Miren, por ejemplo, para nosotros que tenemos fe, han comenzado a escuchar esta historia de Carlos Cutis, un joven de 17 años, tenía 14 años de sepultado. Ahí lo sacaron en las noticias que día. Su cuerpo está en perfecto estado, como si estuviera dormido, después de 14 años de sepultura. Imagínense ustedes, para la iglesia eso es un signo de santidad, y efectivamente de esa manera también se muestra que la persona murió en olor de santidad, se llama. Un muchacho de 17 años, es de nuestra época. Dentro de pocos días el Santo Padre lo va a beatificar, porque ya hizo un primer milagro. Faltaría el segundo para que lo canonizara. Entonces se convierte dentro de pocos días en beato. Carlos Cutis, creo que murió como de 16, 17 años. Era un eterno enamorado de la Eucaristía. Salía de su colegio y su primera visita era a Jesús Eucaristía, y se arrodillaba a hacer su oración. Y ese encuentro que comenzó a tener desde el momento en que fue a catequesis de primera comunión, para hacer su primera comunión, se enamoró de la Eucaristía, entendió de una manera muy especial ¿quién es el que está allá? Sí, porque uno puede ver esa cajita dorada muy linda y pensar que ese es, o uno puede, cuando hacemos la exposición del Santísimo, uno puede pensar que el parapeto donde uno mete la hostia es lo importante, y el parapeto no es lo importante, es la hostia que uno mete ahí. Solo que nosotros quisiéramos resaltar de una manera extraordinaria al que está ahí, pero por la falta de fe a veces nos quedamos y pensamos que lo importante es el latón ese amarillo, porque eso no es ni siquiera oro, eso es un latón ahí pintado de dorado. Pero lo importante es la hostia. ¿Ya? Para nosotros es fundamental. Entonces la fe, sin fe todo pierde valor. Y cuando uno comienza a tener fe, comienza el Señor a revelarle y a mostrar, y a mostrarle una cantidad de cosas que uno antes no entendía. Y comienza a moverle desde dentro muchas situaciones que uno pensaba que eran buenas, y el Señor desde dentro comienza a limpiar. Porque el Señor necesita sanar el corazón para que después las obras sean de verdad buenas, que vengan llenas de Espíritu Santo. Si la fe no nos mueve a cambiar el corazón, a cambiar nuestra forma de pensar, pues entonces nuestras obras seguirán, aunque digamos Señor, Señor, nuestras obras seguirán siendo malas. Así que por eso es como el coraje que le da a Pablo con los Gálatas. Pablo está bravísimo con los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿no? Hay una traducción esta que tengo aquí no les dice insensatos, les dice tan estúpidos son.
cerrados de mente. ¿Qué les pasó? ¿En qué se dejaron meter? Y de verdad hay veces que uno encuentra gente que termina dejando el manjar de la Eucaristía por ir a comer pedazos de basura. Perdón la comparación como tan fuerte, ¿no? Pero hay gente que deja la iglesia. Hay gente que cambia la Eucaristía, los sacramentos, solo por un montón de palmas y de brincos y de desierto y de prosperidad, porque allá parece que el único sacramento que hay se llama diezmo, y si diezmas entonces te vas a llenar de plata los bolsillos, cosa que está mandada a recoger, porque el cristianismo no es eso. Miren ustedes cuántas veces Jesús habló, léanse todo el Evangelio y miren a ver en cuántas veces Jesús habló del diezmo. Como una vez. Porque es que la fe no se basa en eso. La gente que tiene fe no necesita estar centrada en esta situación para obtener bendición. No, sabe que Dios lo bendice y simplemente le nace del corazón compartir con el que no tiene, porque lo que el Señor Jesús sí nos enseñó es que debemos aprender a ser caritativo. Y hay de los que no son caritativos. Hay de los que no se les mueve el corazón ni siquiera con el hermano, con el papá y con la mamá, teniendo de darles para que puedan sobrevivir al menos. Hay del que no es capaz de tocarse el bolsillo para ayudar a la persona que ven en situación difícil y necesitado. Ese es el verdadero sacramento del cristiano, su caridad. ¿Ya? Y pues si le nace, ayudan a sostener la iglesia y la evangelización, porque el cristiano se hace consciente de que esto se sostiene es también por los fieles. Pero no centramos nuestra fe en que si dio o no dio. A ver, usted, como hacen en algunos lugares, usted ve aquí en los registros de la contabilidad de este mes, usted no ha venido a pagar el diezmo. ¿Qué pasó? Terrible. Ay, no tengo. Estas orejas han escuchado testimonios les digo hermanos, porque son nuestros hermanos, de hermanos que así estén sin trabajo, lo que sea, eso no puede faltar allá en la contabilidad del pastor, el diezmo. Y así le toque pasar hambre. Se parecen a los fariseos, y ese fue el único momento en el que Jesús habló del diezmo, ¿no? Para criticar a los fariseos. ¿Cómo es posible que ustedes vean a una persona, a un hijo que tiene sus papás en necesidad, y ustedes les digan que si no da el diezmo se condena, y que si ayuda a los papás en caridad y no da el diezmo se condena? ¿No? En cambio, si va y da el diezmo, así deje a sus papás aguantando hambre, no se va a condenar. No sean hipócritas, les dice, fariseos. ¿Cómo es posible que le eviten a una persona vivir la caridad viendo la necesidad fundamental? Es que es más importante las personas que cualquier otra cosa. Pero eso no se entiende si no se tiene fe. Si no se tiene la fe verdadera que nos ha enseñado Jesucristo. Entonces, por eso yo también pienso que, como Pablo dice, no podemos ser insensatos en la fe. Hay que mirar qué es lo esencial, qué es lo fundamental, y no quedarnos en las ramas. Yo creo que todos estos benditos problemas que hemos tenido durante muchos siglos en la iglesia, todos esos cismas que se han producido, todas esas personas que han salido corriendo, a veces ha sido porque nos quedamos discutiendo con temas en las ramas y no vamos a lo central, a lo esencial. Así que les pido, mis queridos hermanos, que crezcamos cada vez más en la fe, que le pidamos al Señor
porque la fe es un regalo, aparte de ser una respuesta del hombre a Dios, es un regalo de Dios, un don. Que le pidamos al Señor, así como aquel pobre hombre que trae a su hijo para que lo curen los apóstoles y no son capaces, y después que llegue el Señor, le dice: Señor, yo tengo fe, pero auméntame la fe, auméntamela. Así nos toca pedirle al Señor nosotros hoy y todos los días: auméntame la fe, Señor. Lo necesito para poder entender todas estas cosas que son de otro mundo y que nos cuesta trabajo a los seres humanos de entenderlas. Que el Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, que se nos da como alimento para nuestra salvación y para prepararnos a la vida eterna con este viático, Él nos aumente la fe y podamos vivir con mayor intensidad el sacramento de nuestra fe y los demás sacramentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.